Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es un videito para los alumnos que el otro día no pudieron conectarse a través del aula virtual que programamos en un horario específico. Me habían solicitado que les haga un video. Nada más que para aclarar o para sacar algunas dudas que tuvieron en este trayecto. La materia de metodología, en este caso de la investigación, que vienen a hacer una tesina y que ustedes la tienen en práctica 3, como a principio de año ya se los dije, es una materia que conlleva mucha disciplina, mucha labor, mucho trabajo. Durante las primeras semanas de clase en el mes de marzo y en el mes de abril, cuando iniciamos estas jornadas de clases online, les había dado diferentes tipos de trabajos prácticos para que ustedes hagan un refresco de memoria de las cosas que fueron dando el año anterior. Un trabajo práctico que le había mandado a hacer antes del informe que tenían que entregar era la construcción del marco teórico, la finalidad del marco teórico, la función del marco teórico y las partes del marco teórico. Eso se dividían en tres partes y le había hecho creo que 4 o 5 preguntas para que ustedes puedan justamente relacionar en el momento que tenían que hacer el trabajo justamente de informe de investigación. La idea era que ustedes asocien, vayan leyendo y a medida que iban leyendo hagan su trabajo. No fue lo que ocurrió después en la práctica. Entonces, este video es justamente para explicar ese procedimiento. Yo le di en el aula virtual un archivo que hablaba sobre signos de puntuación y normas de citado. En ese PDF ustedes encontraban cómo se cita a través de las normas APA en lo que es justamente material de Internet. En los trabajos prácticos que iban presentando, no sé si se comprendió, no sé si pudieron leer o no, pero a todos les faltó disponible en. Eso es una característica propiamente dicha de los trabajos que ustedes encuentran de investigación en Internet. Buscan el autor, buscan la página y antes de la página ustedes deberían haber puesto disponible en. Esto en el PDF le explica así como yo le estoy explicando, es decir, hay que leer. También esto habíamos dado el año pasado con la profesora Natalia en clases, que justamente cuando nosotros buscamos o hacemos una búsqueda bibliográfica para construir el marco teórico, no podemos sacar de Wikipedia, de monografías.com. Tenemos que ir a el Google académico, a revistas científicas, a artículos científicos. ¿Por qué no en Wikipedia? ¿Por qué no en tu rincón o elvago.com? Porque no son criterios de validez suficiente para las ciencias, porque esos son trabajos de alguien publicado, que no pasó por una rigurosidad justamente académica como para darle la validez. Entonces, esos trabajos que fueron de bibliografías de Wikipedia, del Rincón del Vago, de tumonografía.com, se los devuelve justamente porque no es una fuente de conocimiento para realizar un informe. Así que también fueron una de las características por las cuales se iba devolviendo los informes. Dentro de ese mismo archivo, ustedes tenían consideraciones generales de escritura, es decir, cómo escribir un texto, cómo redactar, porque muchas veces redactan de la misma manera que hablan. Y recuerden que el trabajo de elaboración científica lo va a leer otras personas. Entonces va a tener que tener una rigurosidad académica. Entonces, no puedo empezar, yo elegí este tema. No. ¿Por qué? Porque tiene que estar en tercera persona, ¿no? Junto con este archivo, ustedes tenían otro archivo que se llamaba recomendaciones de redacción, justamente para poder escribir
y ampliar el conocimiento. ¿De qué manera decimos, en vez de decir también, qué otra palabra podemos utilizar? Como por ejemplo en consecuencia, debido a. Muchos utilizan en base a, en base a, en base a no, en base a nada, ¿no? Entonces ustedes tienen diferentes adjetivos, adverbios, conectores que van a encontrar en las recomendaciones de redacción para poder justamente enriquecer su vocabulario, ¿no? Enriquecer el vocabulario de la persona incluso que después va a leer. Dentro de signos de puntuación también encontrábamos un material de informes. Era cortito porque justamente no tiene mucha elaboración en sí misma. Tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Pero el tipo de informe que ustedes iban a hacer es de tipo documental. Entonces, si es de tipo documental, yo le había dicho que su desarrollo vamos a empezar a armar el marco teórico. Por eso es que él le manda a hacer el trabajo de marco teórico para que ustedes recuerden cómo se elaboraba un marco teórico. Le manda a hacer ese trabajo para que ustedes puedan justamente reelaborar su desarrollo en cuanto a las características que tiene el marco teórico. Era esa la finalidad del trabajo. Entre paréntesis, muchos se quejaron porque eran muchos trabajos. Este trabajo era justamente para refrescar la memoria del alumnado, que costó un poquito. Pero bueno, esta construcción del marco teórico del autor Rivera le va a hablar de la elaboración, justamente comprende la revisión literaria y la adaptación de la teoría como características fundantes justamente de este marco teórico. Entonces ustedes tenían que hacer una revisión literaria para armar su desarrollo. ¿Qué sería la revisión literaria que ustedes van a encontrar en el apunte? Es cuando nosotros hacemos la búsqueda del tema elegido, buscando más de 2 autores, buscando el tipo de, en este caso, el tipo de enfermedad que yo voy a analizar o que yo voy a investigar. Voy a buscar en Corrientes, en Argentina, en el mundo, voy a utilizar un autor, voy a utilizar otro autor, pero no es que voy a cortar toda esa información y la voy a pegar en mi desarrollo, sino que yo voy a construir ese marco teórico. ¿En base a qué? En base a lo que yo quiero investigar, porque hay muchísimas informaciones. De un tema ustedes pueden encontrar 10.000 autores. Entonces, justamente la revisión literaria es ir seleccionando, ir leyendo, ir fichando justamente esos autores en cuanto a la problemática que yo justamente elegí. Entonces, las características que ustedes tenían que hacer es la introducción. Lo que yo voy a hablar en la introducción es, voy a introducir al lector, en este caso, a la investigación que yo voy a desarrollar. Entonces, seguramente esa introducción va a tener una parte del presente, una parte de la historia y una parte del futuro del tema que yo estoy analizando. La introducción va a ser un puntapié de todo lo que yo voy a hablar en el desarrollo. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo que una enfermedad tiene causas psicosociales y psicoeconómicas, como habló un alumno, yo en el desarrollo tengo que definir eso que yo en la introducción introduje a. No puedo introducir y después en el desarrollo no hay nada de lo que yo planteé dentro de la introducción. Eso también son errores que se fue encontrando en varios de los trabajos. La conclusión yo tengo que concluir justamente en base a la introducción, en base a lo que yo estoy en la búsqueda del trabajo que estoy haciendo. No puede ser mi conclusión luego del bagaje de autores que se han leído, llegamos a la conclusión de que las enfermedades son de tipo A. No hay una construcción de la conclusión en base a una introducción planteada. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir
tratando de entender más que nada. Esto era lo que el otro día más o menos yo quise aclararle a los alumnos. Todo trabajo de investigación científica con el cual un alumno se recibe conlleva mucha elaboración, mucho sacrificio, mucha persistencia, ¿no? Entonces les recomiendo que lean, que construyan, que forjen su futuro y que cuando el docente les devuelve los trabajos, les devuelve porque hay algo que está mal. Hay algo de todo este proceso que está mal. Cuando nosotros devolvemos el trabajo sin nota, tratamos de que el alumno haga una autoevaluación de lo presentado para ver justamente que el alumno pueda autoevaluarse y pueda encontrar su error. Si el error sigue persistiendo, entonces ahí nosotros sí tenemos que evaluar, poner una nota. Pero cuando le devolvemos, tratamos de que el alumno se autoevalúe justamente para no bajar este promedio, para que el alumno no tenga que recursar o para que el alumno no tenga que quedar libre. Eso es cuando ustedes reciben la devolución sin nota. Pero siempre se les dice, fíjese los criterios de informe, fíjese la introducción, fíjese la norma de citado. Se le da un puntapié, que es lo que tiene que corregir. Hay otros alumnos en el que se le corrigió parte de la introducción, porque si la introducción nosotros vemos que la introducción ya está con falencias, preferimos ir arreglando partes del informe. Entonces empezamos arreglando la introducción, después seguimos con la conclusión y así seguimos con los trabajos de investigación. Como les dije el otro día, ustedes pueden presentar ahora sus trabajos el tiempo que a ustedes les lleve su elaboración. Ustedes van a establecer sus tiempos, ustedes presenten sus trabajos en el momento pertinente que ustedes crean. Una vez presentado, el primer viernes después de ese trabajo presentado, hasta 15 días aproximadamente, tenemos los docentes para devolver sus devoluciones. Creo que está todo dicho por hoy, así que ánimo, cualquier cosa nos encontramos en el aula.